Como siempre, colocando la camarita. Bienvenidos, bienvenida al capítulo 5, el cual voy a llamar el desvivirse por alguien que no conoces, ¿vale? Colocando la cámara. He de decir que creo que he descubierto cómo en el YouTube se pone la portada del vídeo, ¿sabes? Para que sea como más llamativo, en vez de mi cara así, como se pone muchas veces, que me corta en el peor de mis ángulos, de verdad, ¿eh? Y mira que intento no poner caras raras. En fin. Yo creo que para explicaros este capítulo, que en realidad casi todos son literalmente muy parecidos, os voy a dar una historia que conté hace tiempo, pero no con todo el detalle. Para que, repito, tú no cometas los mismos errores con la gente equivocada. Bueno, si tú apenas conoces a alguien, no te desvivas por la persona. Repito, siempre ponte en primer lugar y haz tus cosas. Si trabajas al día siguiente y estás cansada y no te apetece ir a una cita, no vas. Por ejemplo, había un babuino, el cual mencioné en otros vídeos. Este era el que me dijo, da igual en qué cafetería desayunemos, porque total, parece que te complaces fácilmente. Él ya me veía como la chica torpe, pero en el mal sentido, como que yo no sabía mi valor, ¿no? Y quizás en aquel entonces estaba ignorando mi valor por ponerlo a él en un pedestal sobre las cámaras. Bueno, mira, creo que está recta, más o menos. Creo que sí. Esta persona, yo no sé por qué, como me tocaba la herida de abandono y de apego ansioso, tenía que sentir que tenía su atención, ¿no? Y creo que a veces nos ha pasado con alguien, por eso es importante la terapia. Pues bueno, esta persona me dijo un día que estaba enfermo y tal, y que había tenido un accidente de coche. Y yo, vamos, era un jueves, me acuerdo perfectamente, estaba trabajando, le dije, bueno, no pasa nada, y después del trabajo yo voy a mi casa, voy a preparar una sopa de pollo y te voy a llevar medicina y voy a verte, no sé qué, que yo nunca había estado en su casa. Tener en cuenta que esta persona vivía a 1 hora y media de mí, ¿vale? Es como si de Huelva me voy literalmente con un poco más para allá, para Sevilla o casi Córdoba. Ojo. Lo único que yo tenía que esperar era por mi compra, porque ese día no había nadie en la casa y yo iba a decirle a mis compañeras que se podían guardarme mi compra, que me llegaba por internet, en el frigorífico. Bueno, pues llegué y coloqué las cosas, hice la maleta y le dije, voy a llevarte una sopa, duermo allí y me voy mañana temprano a trabajar. Ojo que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo al trabajo, que yo entro a las 8:30, ¿vale? Pero claro, al estar tan lejos, nada, voy corriendo, espero la compra y me acuerdo que cogí 3 trenes y idiota de mí en aquel entonces que dije, ay, para el último tren, en vez de coger un tren, voy a coger un taxi para llegar antes, ¿no? Y nada, llegué antes y esta persona, como no se esperaba que llegase media hora antes, estuve esperando porque hacía frío, ¿vale? En la oscuridad, porque nunca había estado en su edificio y eso parecía como un manicomio, eran todos los edificios iguales, a oscuras sin luz, unos 10 minutos porque él estaba terminando de limpiar la casa y yo afuera muerta de frío. Entré, me agradeció lo de la sopa y tal, llevé cosas para desayunar y nada, pues eso, estuvimos hablando, como siempre, solamente de él. Luego me dijo que el accidente de coche simplemente es que le habían dado por detrás y quería que le pagasen en el seguro, pero que él estaba bien. Y yo pensando que es que se estaba muriendo, ¿sabes? Pues nada, hablando todo el rato de él, hablando todo el rato de su ex comprometida y al final pues acabamos discutiendo de una manera súper tóxica, luego lo arreglamos, luego él decía que se quería dormir y yo también me tenía que dormir porque me levantaba temprano. Y me dijo, ¿a qué hora te vas mañana? Le dije, a las 5:30, o sea, a las 5, perdón, creo que voy a coger un taxi. Y me dice, si te fueras más tarde, como a las 9, te llevaría en coche. Bueno, recuerdo que fui tonta, tenía que haber literalmente cogido la maleta y cogerme un taxi a esa hora, que eran las 12 de la noche, y me levantaba a las 5 e irme a mi casa y dormí en mi casa. Pero tonta de mí, que yo quería ver si cambiaba él de opinión, me quedé, él estaba durmiendo en un cerdo y yo estaba mirando el techo y diciendo, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque me estaba desviviendo por alguien que no había dado nada por mí. Y me acuerdo que dije, no me da tiempo de volver a casa, perdón, al trabajo y ni a mi casa a dejar las cosas, si no cojo un taxi. Entonces llamé a un taxi y me acuerdo que lo toqué en plan, oye, que me voy, no sé qué. Ni se mutó. Yo salí de la casa, cerré la puerta, cogí un taxi y me estaba quedando medio dormir en el taxi. Porque esa noche, ojo, yo dormí
Bueno, no dormí nada. Es que yo creo que 10 minutos o 20 de estas veces que estás despierta y ves el teléfono cada media hora y sigue pasando la hora y tú no te duermes. Y nada, llegué a mi casa, cogí las cosas para el trabajo, me fui al trabajo, tuve un día de M porque no había dormido nada, la ansiedad y tal. Y ese momento me marcó de un antes y un después, que yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Que me he ido al otro lado de Londres, de un pueblo, a llevarle una sopa de pollo y medicina a alguien que le importó nada. Solamente su conveniencia cuando él está aburrido. Y así en él me veía. Porque escuché esto en una película, no me recuerdo el nombre de la película, pero es muy famosa. Aceptamos el amor que creemos merecer. Obviamente él pensaría que yo, con esa locura que hice, yo no merecía nada. Porque cuando un hombre te quiere de verdad, primero de todo, que no va a hacer que te vengas tan lejos sabiendo que el día siguiente trabajas y te tienes que levantar temprano. O segundo, si lo haces, por lo menos te va a llevar en coche a la estación, se va a asegurar de que llegues al trabajo bien o te va a llamar un taxi. Él no hizo nada. ¿Por qué? Porque yo no le importaba. Por eso, desde ese día, aunque la he liado parda, en otros casos, pero un poquito menos, me prometí que yo jamás me iba a desvivir por alguien, nunca más. Hasta que esa persona no se desviva por mí, ¿sabes? El juego está en ponerte en un pedestal y siempre estar ahí. Y una vez que esa persona te valora, es tu pareja y estáis serio, esto ya es un juego como pasarse una pelota de tenis, un partido de tenis, o como cuando estás bailando con alguien. Es que va a ser todo mutuo y se va a sentir natural. Siempre estamos persiguiendo la intensidad y sentir mariposas cuando en realidad lo que debemos de sentir es paz y felicidad, tranquilidad, no esa emoción que parece que se te va a salir del pecho. Eso es tu sistema nervioso, que siempre lo digo. Esto sería como un resumen para que entiendas el capítulo 5 de este libro con mi ejemplo de las cosas que he liado y que obviamente ya no cometo. Buenas noches.